Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar con un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que de Efraín Jorge Acevedo, quien es licenciado en Derecho de la Universidad de Santa María en Caracas, Venezuela, e investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como lo son Correo de Lara, Reencontrarte, Decíamos Ayer y La Casa Venezuela Provincial, entre otros. Y el día de hoy hablaremos sobre la batalla de las queseras del medio. ¿Quién fue el vencedor? Existen dudas significativas sobre quién ganó la batalla de las queseras del medio. La victoria se atribuye por la historiografía oficial y las fuentes republicanas a José Antonio Páez y sus fuerzas insurgentes. Esta batalla ocurrida el 2 de abril de 1819. Pasados pocos días, ¿no? de esta batalla y ocurrió en el actual estado Apure, ¿no? En Venezuela. Y señalan que Páez, al mando de 153 lanceros llaneros, derrotó a una fuerza superior de caballería realista estimada en más de 1.000 jinetes, ¿no? Algunas fuentes mencionan hasta 1.500. Bueno, supuestamente la táctica del Vuelvan Cara, que era un contraataque de sorpresa, permitió a Páez supuestamente obtener una victoria decisiva con mínimas bajas republicanas, generalmente reportadas como 2 muertos y algunos heridos, frente a pérdidas mucho mayores del lado realista, alrededor de 400 bajas según ciertas estimaciones. Aunque hay que decirlo, las fuentes primarias realistas señalan otros datos totalmente distintos a los republicanos, que estaremos comentándolas hoy junto a Efraín Jorge Acevedo. Así que sin más, bienvenido a tu casa, Efraín, a Venezuela Provincial. Hola, buenas tardes, Emilio. Como siempre es un honor y es un placer estar aquí contigo en la Casa de Venezuela Provincial, ¿no? Y saludando a todo el público, ¿no? De manera muy cálida, muy cordial y bueno, para hablar de los temas que a nosotros nos gustan y que también le gustan a tu público, ¿no? Por supuesto, y que siempre es bueno volver sobre ellos para tener una idea eh, más aproximada, ¿no? Al rigor histórico, sin sesgo ni de un lado ni del otro, ¿no? Sino simplemente tratar de tener una visión más amplia, sin llegar nunca, por supuesto, a una verdad absoluta que siempre es esquiva y que eso realmente, como bien sabemos, no existe como tal, ¿no? Sino lo que existe es analizar todas las fuentes y aproximarnos lo mejor posible a una realidad objetiva, entre comillas. Así es, Efraín. Todo esto, bueno, con opciones y visiones de llegar, pues, y aproximarse a lo que en realidad fue, ¿no? ¿Y qué nos puedes aportar, ¿no? De esta batalla tan famosa en Venezuela, ¿no? Es muy comentada, ¿no? Esta acción de las queseras del medio. Sí, bueno, lo primero que a mí me gustaría, con tu permiso, ¿no? Me gustaría comentar por supuesto, el contexto, ¿no? Porque como nosotros siempre hemos hablado y dicho en numerosos podcasts, ¿no? Aquí en tu canal y en otros lugares, siempre es importante conocer el contexto, ¿no? Me recuerdo especialmente una tertulia que tuvimos con nuestro mutuo amigo Adrián Rodríguez, ¿no? En su canal, ¿no? Sobre la batalla de Ayacucho, y ahí yo Saludo decía. para Adrián. Exacto, un saludo para Adrián. Lo importante queda conocer el contexto de la batalla, ¿no? Porque tú te recordarás que yo hice ayer la comparación que eso no es como la saga de los Vengadores que tú vas a venir y de repente la batalla se abre en los portales y pum, 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 pam, sino que es necesario, es necesario conocer el antes, durante y el después, ¿no? Para entender el contexto, ¿no? Entonces, respecto al contexto, así muy brevemente hay que recordar de dónde partimos, ¿no? Que es el hecho de que, bueno, a mediados de 1815 los realistas controlaban toda Venezuela, ¿no? O sea, había reconquistado y pacificado toda Venezuela, mayormente y fundamentalmente gracias a los esfuerzos de José Tomás Bóves, ¿no? Y de su lugarteniente Francisco Morales, ¿no? Entonces, a mediados de 1815 los realistas controlaban toda Venezuela, ¿no? Pero eh, sabemos que a partir de 1816 los independentistas empiezan a recuperar terreno, ¿no? Empiezan a reconquistar territorios en Venezuela y ya para finales de 1817 o comienzo de 1818 los independentistas o republicanos insurgentes habían logrado conquistar
la provincia de Guayana, o sea, todo el sur de Venezuela, la mayor parte del oriente y una gran parte de los llanos, ¿no? Pero sin embargo los realistas seguían reteniendo y controlando el centro norte costero, gran parte de los llanos y casi todo el occidente de Venezuela, ¿no? Entonces podemos ver que Venezuela estaba dividida, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ese es el contexto en general, ¿no? Que los independentistas dominaban, se podría decir que la mayor parte del territorio, pero los realistas retenían una parte importante en la que además estaban las grandes ciudades, ¿no? Del país, ¿no? Entonces, en 1818 Bolívar llevó a cabo una campaña que fue la campaña del centro, donde precisamente Bolívar apuntaba a intentar conquistar el centro del país, ¿no? Esa parte de la región del centro norte, que es donde se asienta la capital, Caracas, y otras ciudades importantes como Valencia. Pero esa campaña de Bolívar no logró éxito, ¿no? O sea, al final se saldó con un fracaso porque Bolívar no consiguió eh, conquistar el centro del país, ¿no? Entonces, después del fracaso de la campaña del centro en 1818, como decimos, por parte de Bolívar y su bando independentista, entonces el mariscal Pablo Morillo, que recordemos era el líder militar del bando realista en Venezuela, ¿no? En la Capitanía General, y era bueno, entonces él decide llevar a cabo una campaña, ¿no? Que es la campaña de Apúe, ¿no? O sea, la campaña de Apúe tenía como objetivo destruir la base insurgente, ¿no? La base independentista en la región de los llanos de Apúe, ¿no? Y con la intención de destruir esa importante base de los independentistas y además empujarlos hacia Guayana, ¿no? Expulsarlos de los llanos y empujarlos hacia Guayana, por supuesto, con un objetivo a más largo plazo de ir a por Guyana, ¿no? Después de eventualmente cruzar el río e ir hacia Guayana, ¿no? Pero comenzando primero con la conquista de la PUE y la destrucción de la base insurgente ahí que comandaba José Antonio Páez, ¿no? Con ese propósito es que Pablo Morillo entonces inicia la campaña de Apúe con una importante fuerza de 8.500 soldados, ¿no? Muy bien equipados, con 6 piezas de artillería y mucho armamento, y llega a fines de enero de 1819, cruza el río Apúe en busca de las fuerzas independentistas que estaban en condiciones en ese momento de inferioridad, con Páez teniendo apenas 2.000 infantes mal equipados y un número semejante de caballería. Entonces, por supuesto, Páez en contacto, en comunicación con Bolívar, por supuesto, le avisa de las novedades de esta campaña que ha emprendido Morillo y Bolívar va en su auxilio, ¿no? Con refuerzos. Además, Sí, perdón, perdona que te interrumpa. Quería comentar que esta campaña del Apure, más que todo, es una persecución de los realistas a las fuerzas insurgentes, porque estaban, digamos que, armados o planificados en formas de guerrillas, ¿no? Operaban en los llanos del Apure como en forma de guerrilla y fue prácticamente una persecución de las fuerzas realistas comandadas por Pablo Morillo en contra de las insurgentes, ¿no? sí, bueno, claro, y es un avance, como decía, es un avance estratégico, porque como anteriormente Bolívar había hecho su avance sobre el centro y no había tenido éxito, o sea, había fracasado, entonces ahora Morillo decide emprender su propio avance sobre la PUE, que es una región estratégica, entonces expulsar a los independentistas de ahí, como digo, para después eventualmente a mediano plazo, después, si lo hubiera conseguido, por supuesto, después a mediano plazo, ir a por un intento de reconquista de Guayana, ¿no? Que era el principal baluarte independentista al sur del río Orinoco, ¿no? Y bueno, pues entonces esta es la situación. Páez entonces está avisando a Bolívar, además hay cartas de que Páez le dice a Bolívar además que su fuerza además se está mermando por deserciones y todo esto, o sea que está en una situación un tanto comprometida. Entonces Bolívar acude en su auxilio, ¿no? Entonces cuando Bolívar se junta con Páez para enfrentarse a Morillo, entonces hay
hay un combate que es como un preludio a lo que sería la batalla de las que sea del medio, pero unos días antes, que es el combate de la Gamarra, ¿no? Que es en el Teapiche de Gamarra, ¿no? Donde Bolívar ataca a una fuerza comandada por el coronel realista José Peella, Bolívar con las fuerzas que había traído desde Guayana, ¿no? Desde la provincia de Guayana. Entonces ataca el 25 de marzo, eh, no, el 25 de marzo Bolívar cruzó el río Arauca y el 27 atacó a la vanguardia del ejército realista, comandada por Peella, que tenía unos 360 hombres, esta fuerza realista. Entonces Bolívar la ataca en el Teapiche de la Gamarra, ¿no? Este fue un combate indeciso, ¿no? Un combate que se saldó de manera indecisa, no hubo una victoria propiamente de ninguno de los dos, ¿no? Entonces, claro, luego entonces este es el preludio y así llegamos al 2 de abril de 1819, ¿no? Que es cuando ocurre la que venimos a hablar hoy, que es la batalla de las Queseas del Medio, ¿no? Que entonces ese día Morillo se había situado frente de un lado, de un margen del río, en el otro margen estaba Bolívar con Páez, y entonces, bueno, la versión que tenemos de la batalla es que Bolívar y Páez deciden que Páez va a cruzar el río con una fuerza de 153 jinetes para ir a hostigar, ¿no? Al campamento de Morillo, ¿no? Entonces José Antonio Páez cruzó el río y en tres columnas se dirigió al galope en dirección al campamento realista, ¿no? Aquí vamos, bueno, claro, aquí estamos dando una versión más o menos de acuerdo a diversas fuentes. Después tú vas a dar una versión más, eh, como Pacífica. diríamos, una versión alternativa, ¿sí? Pero primero vamos a relatar un poco lo que según la mayoría de las fuentes fue lo que ocurrió, ¿no? Que José Antonio Páez, con esta fuerza de 153 jinetes en tres columnas, cruza el río y ataca el campamento de Morillo, ¿no? Entonces Morillo mueve su ejército con la caballería al frente para ir en persecución a atacar a Páez, ¿no? En persecución de Páez, ¿no? Entonces se dice, es lo que se dice, que Morillo destaca una fuerza de caballería que, bueno, como siempre, las fuentes bailan con las cifras, ¿no? Van desde 1000 a 1200 jinetes realistas, ¿no? Entre los cuales estarían lanceros, húsares, dragones y carabineros, ¿no? Para un total de entre 1000 y 1200 jinetes, ¿no? Que bajo el mando de Narciso López, del oficial realista Narciso López, van al Que es encuentro, criollo, por cierto, venezolano. que es criollo, sí. O sea, bueno, no criollo en el sentido de que se le da de blanco criollo, blanco mantuano, ¿no? Sino No, no, de venezolano, de Venezuela, o exacto. sea, de nativo de la Capitanía General, pues. Entonces, bueno, entonces va con esta fuerza de entre 1000 y 1200 jinetes, que según las fuentes, unos dicen que la dividió en dos columnas, otros en hasta 7 columnas, con los cuales va intentando rodear a la fuerza de caballería de Páez, ¿no? O sea, la caballería realista va a intentar copar y rodear a la caballería de Páez, y entonces se dice una de las fuentes que Páez ordenó a su subalterno Juan José Rondón que atacase a López para intentar obligarlo a reunirse en una sola columna, ¿no? Bueno, aquí hay variedad de fuentes, ¿no? Con sus versiones. El caso es que, bueno, al final de todo esto, Páez sí que al parecer, emprende la huida, ¿no? La retirada con sus jinetes, perseguido entonces por una fuerza de caballería realista muy superior a la suya, y en un momento dado es donde se produce el evento por el cual es más recordado esta batalla, y esto nos trae a colación lo que hablábamos en otro podcast con respecto al Negro Primero, ¿no? Esos episodios que han sido romantizados, idealizados de la guerra de independencia de Venezuela, ¿no? Y este episodio en particular ha sido muy convertido en una leyenda romántica, ¿no? Ha sido muy romantizado, que es el tema de que entonces Páez
en un momento dado, dirigiendo a su grupo de caballería en retirada, en un momento dado le da la orden a sus hombres de que vuelvan caras, ¿no? O sea, que se devuelvan para que todos den la vuelta para atacar a sus perseguidores, ¿no? A los realistas, ¿no? Al respecto, bueno, claro, hay varias cosas que decir antes de continuar. Por una parte, el tema y así no los quitamos, el tema de la famosa, la manera en Esa. la que transmitió la orden, ¿no? Que ya sabemos que por la leyenda romántica idealizada, ¿no? Se ha dicho que él pegó un poderoso grito de que vuelvan caras, y entonces, así como esos gritos atronadores de películas épicas, como que si fueran los 300 eso, entonces, que pegó ese poderoso grito para que todos se devolvieran y tal, ¿no? Otros que quieren hacer una cosa así como más, en España dirían castiza, dicen que no dijo vuelva, no gritó vuelvan cara, sino vuelvan carajo, no sé, o algo así más criollo, más típico de Venezuela, ¿no? Pero la realidad en la que concuerdan los estudiosos, ¿no? Y los historiadores militares, es que lo más probable es que no haya sido ni lo uno ni lo otro, porque por una razón muy práctica, ¿no? Que es que eh, Páez, como decimos, iba al frente de una fuerza de más de 150 jinetes, corriendo al galope, ¿no? Cabalgando a toda velocidad al galope en los caballos, huyendo de la persecución de una fuerza de caballería realista en el fragor de la batalla, ¿no? En el campo de batalla, el ruido ensordecedor de cientos de caballos cabalgando, ¿no? Entonces, es de imaginar, es lógico de entender que en esa circunstancia un grito no hubiera sido escuchado por hasta el último de sus hombres, ¿no? O sea, hubiera sido absurdo, ¿no? Porque ni que hubiera sido como ahora que hubiera podido disponer de un altoparlante para pegar para pegar el famoso grito, ¿no? Entonces, De radio. eh, exacto, o una radio, ¿no? Entonces, claro, sí que pudo haber dicho algo en el momento, pudo haberlo dicho, pero solamente lo hubieran escuchado los que estaban más cerca, ¿no? Los que estaban alrededor. Entonces, ¿qué es lo más probable, ¿no? Y en este sentido, eh, porque hay que dar crédito a... Estos días yo estaba viendo al respecto un vídeo de otra página de estudio de historia de Venezuela, que es Hechos Criollos, ¿no? Que no es nada sospechosa de ser como nos acusan a nosotros, bueno, nos acusan, entre comillas, ¿no? Como nos viven achacando a nosotros ciertos personajes que no vamos a mencionar, ¿no? Que nos viven llamando como si fuera insulto que somos hispanistas o cosas peores, más bien que somos cipayos, lacayos de España, de no sé qué. Eh, bueno, hechos creo yo que no es nada sospechoso de ser hispanista, lo estaban diciendo ahí con mucho sentido común, ¿no? Con mucha lógica, que la forma en la que Páez debió haber transmitido la orden, lo más probable es que haya sido con un movimiento de la mano con la que sostenía la lanza, ¿no? Un movimiento con la muñeca, con la mano, que ese tipo de movimientos que ya sus hombres estaban claros de que eran señas previamente establecidas, el lenguaje corporal que se utilizaba para dar señas en un combate, que es algo muy acostumbrado en aquellos tiempos que, como bien decimos, no había radio, no había altoparlante ni nada, pues, y además ellos ni siquiera en ese momento disponían de un corneta ni nada. Entonces la No, forma de dar las órdenes, y que es una táctica ajá. usada en la península y en Europa, ¿no? En Francia también. Exactamente, exactamente. O sea, que es como cuando tú juegas, bueno, los que juegan béisbol, yo como no entiendo de béisbol, pero o sea que en béisbol yo tengo entendido, bueno, cualquiera lo sabe que hay unas señas que se hacen, ¿cómo es? El pitcher al bateador, ¿no? Le hace una seña y porque es un lenguaje de señas que ya está establecido, ¿no? Y tú sabes lo que te quiere. Entonces, igual pasaba en aquellos tiempos. Entonces, cada jefe tenía con sus hombres un código de señales de que, bueno, cuando yo haga así con la mano, con la muñeca, con la que sostengo la lanza, yo hago este movimiento así asado, ya saben que significa que le estoy dando la orden de esto, ¿no? De girar y devolverse, ¿no? De dar la vuelta, dar la cara y atacar. Entonces eso es lo que más probablemente fue lo que ocurrió ese día, ¿no? O sea, que no fue que hubo un grito poderoso que se oyó a 20 kilómetros de distancia de vuelvan cara,
sino que él hizo una seña con la mano con la que sostenía la lanza, es lo más probable, casi seguro, y de esa manera sus hombres entendieron que tenían que darse la vuelta para atacar a los que los venían persiguiendo, ¿no? Eso por una parte, y por otra parte, respecto al tema de esa táctica de tú, que a ti tú simules una retirada o estés Que por huyendo para cierto, hacer que tú... Ajá. vamos, antes que sigamos continuemos en otro tema sobre el Vuelvas Cara, esto es la primera vez que se documenta, es en la obra, en la novela histórica Venezuela Heroica de Eduardo Blanco a finales del siglo XIX, que es la primera vez que se registra lo que Páez dijo, el Vuelvan Caras, ¿no? O sea, anteriormente no existe ninguna documentación que dé fe de que en verdad Páez haya dicho esa frase, ni siquiera la autobiografía de Páez lo señala, ¿no? Ahora sí, perdona que te interrumpa, Frank. Eso que tú dices eso que tú dices es muy significativo, ¿no? El hecho de que el propio Páez no lo haya dicho en su autobiografía es la mejor prueba de que eso no ocurrió, ¿no? Y lo que hemos siempre dicho, que Venezuela heroica, la gente lamentablemente lo toma mucha gente lo sigue tomando todavía como si fuera un libro de texto. Y Venezuela Heroica no es un libro de texto, es como tú dices, es prácticamente una novela histórica y más que histórica, es una novela de ficcionada, de historia ficcionada, donde el personaje, el escritor lo que hace es prácticamente es hacer una reconstrucción ficticia, novelada y como copiándose de la Ilíada, ¿no? Y de ese tipo de textos de la antigua Grecia, ¿no? Entonces hay mucha fantasía ahí, hay mucha de cosas simbólicas y fantasía inverosímil, ¿no? Pero todavía hay mucha gente que lo sigue tomando como que si eso fuera palabra de Dios, ¿no? O sea, como que eso va a misa, que eso fue que ocurrió así, ¿no? Entonces, bueno, eso por una parte, y por otra parte lo que decíamos, que esa táctica de hacer que el enemigo te persiga, que tú le huyes al enemigo o finges huir para hacer que tu enemigo te persiga y en un momento dado darte la vuelta cuando tu enemigo menos se lo espera y agarrarlo por sorpresa, devolviéndote y atacándolo de frente, eso eso, siempre que se ha hablado de las que sean en medio, la gente han hablado como que eso fue, como que Páez hubiera descubierto el agua tibia, ¿no? O hubiera descubierto la rueda, o hubiera descubierto el fuego, ¿no? Cosa que él hubiera sido... y fíjate, quiero aclarar esto, porque esto es importante. Y lo sabes tú, bueno, a lo mejor no lo sabe el público, yo no soy para nada detractor de Páez, al contrario, yo soy medio paecista a pesar de ser también inclinado al hispanismo, pero tú sabes que yo soy medio fan de Páez. Pero es que las cosas son como son. Una cosa, esto no va ni en contra ni a favor de él, sino simplemente que es que eso no fue una táctica que inventó Páez, ¿no? Sino que eso tiene que ser una táctica tan vieja como la historia de la humanidad. Seguramente desde las primeras guerras de la historia de la humanidad ya hubo gente que se le ocurrió esa idea, porque eso es una idea muy básica. O sea, es una táctica muy básica, muy sencilla de inventarse, que es la de, que es una táctica muy sencilla, ¿no? No es que tampoco sea extremadamente compleja y enrevesada. Entonces, eso se ha venido utilizando desde las primeras guerras de la humanidad. Habrá muchos casos de gente que lo habrá utilizado. Y hay una cosa que se pasa por alto, que es que en la propia guerra de independencia de Venezuela hubo casos concretos donde se aplicó esa táctica antes de las que seas del medio, ¿no? Y antes de que lo hiciera Páez, sí, con matices, con otras formas, con algunas diferencias, pero era básicamente la misma táctica. Por citarte un caso, que Ujú. por supuesto nadie, sobre todo los fans de la independencia, jamás la van a mencionar, que fue el caso de la segunda batalla de la Puerta con José Tomás Bove, ¿no? Que en esa segunda batalla de la Puerta, en febrero no, febrero no, en junio de 1814, José Tomás Bove, hubo un momento dado de la batalla que él también fingió la retirada, ¿no? Él ordenó a su ejército, a su infantería, a sus batallones de infantería que se retiraran, que empezaran a retirarse del campo de batalla para engañar a Bolívar, ¿no? Y a Mariño.
para hacerles creer que él está dando por perdida la batalla y que había emprendido la retirada, ¿no? La huida, ¿no? Y cuando eso ocurre, efectivamente Bolívar y Mariño pescaron el anzuelo, ¿no? Cayeron en la trampa y entonces mandaron a todo el grueso de su ejército a perseguir a las fuerzas de Boves que iban en retirada. Y cuando las van persiguiendo, entonces Boves de repente sacó que tenía ocultas 3 columnas de caballería de 1.500 jinetes cada uno, que las había escondido hábilmente en los accidentes geográficos y las depresiones y del terreno y en los bosques y eso. Sacó 3 columnas de caballería y las arrojó encima de las fuerzas independentistas que venían persiguiendo a su ejército, ¿no? Y los destruyó, los arrasó por completo y ganó la batalla ese día y destruyó prácticamente al ejército patriota o independentista que peleó ese día, ¿no? Bueno, y fíjate, básicamente a la misma táctica, o sea, fingir una retirada para que el enemigo te persiga y cuando el enemigo te persigue y va confiado, tú de repente le lanzas el grueso de tu ejército en un contraataque letal, ¿no? Entonces eso básicamente fue lo que hizo Páez en las queseras del medio, o sea, claro, a una escala muchísimo menor, porque hay que recordar también que esta batalla fue de una escala mucho menor comparada con otras batallas de la independencia. Pero entonces él hace que la caballería realista lo persiga y en un momento dado da la orden a sus hombres de volverse, de volver caras, aunque no haya sido con un grito, aunque haya sido con un movimiento de la mano, lo que sea, le da órdenes a sus hombres, a sus jinetes de volver sobre sí, de volver caras y contraatacar a la caballería realista que lo perseguía. Entonces, al hacer ese movimiento, ese contraataque, claro, tomaron por sorpresa a los jinetes, a la caballería realista, arrollaron a la primera línea de la caballería realista, después esta a su vez arrolló a la segunda y entonces se produjo un efecto en cadena, ¿no? Donde la caballería realista se fue arrollando mutuamente por la sorpresa, la confusión, ¿no? Cayeron en retirada y al final entonces desorganizaron y superaron a la caballería realista haciéndola huir, ¿no? Entonces cuando venían en huida, vienen sobre la infantería realista que está en el campamento y se dice, bueno, se dice, ¿no? No sé, eso ya ahorita, como decimos, tú vas a leer de otras fuentes, se dice que incluso Morillo, para evitar que su infantería fuera arrollada por su propia caballería que venía en retirada, ordenó abrir fuego contra su propia caballería, ¿no? Para evitar un desastre mayor, ¿no? Sea como sea, el caso es que la caballería realista sí que fue derrotada o desorganizada, fue presa de la anarquía por ese inesperado contraataque y terminan cayendo llegando al resto del campamento realista y entonces al final Morillo repliega su ejército hacia los bosques cercanos y ahí refugiándose en los bosques logran restablecer más o menos el orden y logran frenar, mantener a raya a los jinetes independentistas que de todas maneras, ya cumplido su objetivo, se repliegan también, vuelven con la fuerza de Bolívar, ¿no? Y entonces básicamente así es como se describe a grandes rasgos la batalla o el combate, ¿no? O sea, eso fue lo que ocurrió, la caballería realista persigue a la caballería independentista, esta se devuelve por sorpresa, contraataca, aunque está en condiciones de inferioridad, genera un caos en la caballería realista y esta se repliega, huye en desorden y casi que arrolla al resto del ejército realista, obligando a Morillo a replegarlos a todos hacia los bosques cercanos, ¿no? Entonces, bueno, después por supuesto, después viene la otra parte que se cita mucho románticamente, que los jinetes republicanos al volver con el ejército independentista, Bolívar les da un discurso, los felicita, los condecora a todos con la Orden de los Libertadores y todo eso. Bueno, decir que después de esta batalla, bueno, ahí termina la campaña de Apúe de Morillo, porque después de eso Morillo
venían las lluvias, la estación de lluvia, y buscó un refugio temporal, una base, y dio por concluida la campaña, ¿no? Entonces, por lo que se dice que la campaña de Apue terminó, para los realistas, para Moillo, terminó más o menos con matices como terminó la campaña del Centro para Bolívar, ¿no? O sea, que terminó sin conseguir los objetivos, ¿no? Con lo cual entonces la situación quedó más o menos estable porque previamente había fracasado la campaña del Centro de Bolívar y ahora la campaña de Apue de Moillo también se salda con un resultado donde no consigue el objetivo. Entonces, los dos bandos conservan sus posiciones y continúa más o menos estable el cuadro general de la guerra en ese momento, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que se dice. Bueno, y el tema de las bajas, que es que se dice que los realistas, como tú habías adelantado, se dice que los realistas sufrieron 400 bajas de 400 hombres, mientras que supuestamente la caballería de Páez solo sufrió dos muertos y seis heridos, ¿no? Pero entonces ahora, claro, ahora es interesante escuchar también las fuentes de lo que se dice desde el bando realista y fuentes que tú has recogido al respecto, ¿no? Para, como decimos, tener un cuadro más general. Bueno, sí, esta es la versión oficial, la que nos acabas de contar, Efraín, la versión señalada por la historiografía oficial y por algunas fuentes republicanas. No todas, hay que decirlo, y ya lo vamos a ver, pero esta versión donde la acción de las queseras del medio del 2 de abril de 1819, Páez con solo dos muertos y cuatro heridos, tuvieron por bajas el ejército insurgente, ¿no? Mientras que el bando contrario perdió 400 hombres. Esta acción es la que comparan los historiadores venezolanos con la hazaña de los 300 que cantó Homero, ¿no? Prácticamente, algo increíble, ¿no? Pero al comparar los informes de guerra, Efraín, las mismas cifras republicanas no cuadran y las del otro bando señalan que ellos realmente fueron los vencedores de la contienda. Y el primer boletín republicano escrito por Bolívar el 3 de abril de 1819 señala lo siguiente, con tu permiso lo cito. Abro comillas. El señor general Páez, sufriendo un fuego horroroso, se retiraba en orden, dejando el paso del río a la espalda. El enemigo desprendió toda su caballería y dirigió su fuego sobre la orilla. El general Páez hizo volver caras y acometió de frente a la caballería enemiga, que por lo menos costaban de 1000 hombres. 150 euros, guiados por los intrepidísimos general Páez, arrollaron cuando se les opuso de las filas enemigas. Su pérdida excede de 400 hombres. Fin de la cita, ¿no? Y bueno, el 4 de abril de 1819, el mismo Bolívar informaría a Guillermo Guay otras cifras totalmente distintas. Abrimos comillas. Arrollamos todo el ejército cuando solo pensábamos batirle una parte de su caballería. Morillo se ha retirado con más de 2000 hombres de pérdida. Fin de la cita. O sea, de 400 pasó a 2000. Ujú, Increíble, ¿no? Y bueno. Pero veamos qué es lo que dice el protagonista de la batalla, que es el mismo José Antonio Páez en su autobiografía del año de 1867. Abrimos comillas. Accedió Bolívar a mis deseos e inmediatamente con 150 hombres cruzó el río. Ya al galope nos dirigimos al campamento de Morillo y nosotros le fuimos entreteniendo con frecuentes cargas y retiradas hasta llevarlo frente al punto que habíamos señalado para la emboscada. Al llegar a él, rompió el fuego contra los realistas una compañía de cazadores que estaba allí apostada, pero no toda la fuerza que yo suponía emboscada, según había convenido Bolívar antes de separarnos. Continúa narrando en su autobiografía que se vio en una situación comprometida debido a que los enemigos lo acorralaban por los costados y disparaban copiosamente con fusiles y artillería, ¿no? Fue en ese momento, abro comillas, cuando el valeroso comandante realista don Narciso López me brindó la oportunidad de pasar con alguna ventaja a la ofensiva. Fue el caso de López, adelantó a la infantería con el escuadrón de carabineros que mandaba. En el acto dispuse que el comandante Rondón, uno de aquellos jefes de quienes el valor era costumbre, con 20 hombres le cargara a viva lanza y se retirarse sin pérdida de tiempo, antes que lo cercaran los dos trozos de caballería enemiga que yo deseaba formar en una sola masa para entonces revolver nosotros y atacarle en firme. Cargó Rondón con la rapidez del rayo y López y prudentemente echó pie a tierra con sus carabineros.
Rondón le mató a alguna gente y pudo efectuar su retirada sin que lograsen cercarlo. Al ver que las dos secciones de caballería no conformaban más que una sola masa, para cuyo objeto había ordenado el movimiento Rondón, mandé a mi gente volver riendas y acometer con el brío y el coraje con los que sabían hacerlo en el momento desesperado. Cuando vi a Rondón recoger tantos laureles en el campo de batalla, no pude menos que exclamar: bravo, bravísimo, comandante, general. Me contestó él: así se baten a los hijos del Alto Llano. La caballería se puso en fuga, la infantería se salvó echándose sobre el bosque y la artillería dejó sus piezas en el campo, lo cual no pudimos ver por la oscuridad de la noche. Finalmente, mucho antes del amanecer, se puso Morillo en marcha de retirada para Chagua, fin de la cita, ¿no? O sea, aquí prácticamente Páez dice que todo fue laureles, ¿no? Y veamos las versiones del otro bando, ¿no? Y es que el 12 de mayo de 1819, Pablo Morillo, el jefe del ejército realista de tierra firme, envía a España un informe al ministro de Guerra que cita lo siguiente, abrimos comillas: los enemigos llegarían a 700 hombres. Inmediatamente me puse a la cabeza de la caballería, causándole bastante daño, hasta que la oscuridad impidió que pudiésemos acabar la destrucción. Esta misma noche fueron desalojados por el segundo batallón de Valencia. Y fin de la cita. Aquí Morillo dice que los desalojó y que la noche los salvó de que no los destruyeran por completo a los insurgentes, ¿no? Totalmente diferente y opuesto a lo que hemos escuchado del bando realista. Pero veamos otra fuente también realista. En 1829 cita el médico venezolano José Domingo Díaz en Recuerdo sobre la rebelión de Caracas sobre esta batalla lo siguiente, abrimos comillas: la victoria no fue dudosa, perdiendo aquel Páez allí mucha parte de su célebre guardia de honor, compuesta de 500 hombres de caballería, de aquellos feroces llaneros. Fin de la cita, ¿no? O sea, está diciendo que Páez perdió más de 500 hombres, y sobre todo la mayoría de la guardia de honor, ¿no? Así que dudosamente los independentistas hayan solo tenido dos bajas, como dicen. Quizás se trate, Efraín, de la propaganda insurgente típica en tiempos de guerras para levantar la moral, ¿no? Las fuentes realistas señalan otros datos, por eso hay que conocer las dos caras de la moneda para sacar conclusiones. Pero hay otra versión realista más, una muy parecida a la de José Domingo Díaz y posterior a la de él, que es la de Mariano Torrente en Historia de la Revolución Hispanoamericana, que fue sacada en Madrid en 1830, ¿no? Y en la página 518 a la 519 cita lo siguiente, abrimos comillas: Herradero, que es el otro nombre con que se le conoce también a la batalla de las Queseras del Medio, sigo citando, en donde estuvo Páez la osadía de esperar el general en jefe. Esta fue la única acción que por el ardor de los combatientes y por sus sangrientos resultados mereció el nombre de batalla. Ambas partes pelearon con el más desesperado furor, pero no podía ser dudoso el triunfo de los realistas desde el momento en que pudiesen hacer un regular despliegue de sus fuerzas y de su pericia militar. El faccioso Páez perdió una gran parte de su célebre guardia de honor. Esto es muy parecido a los de José Domingo Díaz, compuesta de 500 feroces llaneros de los más aguerridos y diestros del manejo del caballo. Fin de la cita. Bueno. Aquí nadie se pone de acuerdo ni con las cifras ni con las acciones, ¿no? Hay una total Hmm. incertidumbre, o sea, de un bando al otro. De algo no estamos seguros, ¿no? De quién habrá vencido, pero de algo que sí podemos decir, Efraín, es que es muy probable eh, que los republicanos no hayan tenido solamente dos bajas, ¿no? Que hayan tenido más. De eso es casi que muy probable que haya sucedido. Y también hay historiadores como Ángel Lombardi y Boscán que señalan que Pablo Morillo se retiró a España invicto. Y los historiadores venezolanos señalan, no, que fue derrotado en esta batalla de las queseras del medio, ¿no? Y es por eso que no fue, eh, que no se retiró a España invicto, ¿no? Pero bueno, si ponemos en duda y no tenemos la seguridad de quién ganó esta batalla, entonces sí podemos decir que Pablo Morillo se retiró a España de forma invicta, como señala Ángel Lombardi Boscán, y también Elías del Pino lo señala también, ¿no? Que Pablo Morillo se retira a España, nunca perdió una batalla, ¿no? Que él haya comandado, ojo, que él haya estado al frente
de sus hombres. Bueno, sí, porque o sea, yo te iba a comentar, bueno, o matizar que si para mediados de 1815, ya como Hillo en Venezuela, los realistas eran dueños de todo el territorio de Venezuela, y para 1818 ya se había perdido más de la mitad de Venezuela, la mayor parte de Venezuela, entonces no se puede decir Sí. tampoco que, bueno, No, porque se ha ido. la campaña de Guayana, que fue la que perdió las fuerzas realistas, no la comandó Pablo Morillo, la comandó Miguel de la Torre, que decirte. No, y bueno, claro, y en el Oriente, y en los Andes, y en la parte de los llanos que se perdió también, o sea, Bueno, los bueno, llanos está ahí discutido. sí, pero me refiero, o sea, que o sea, los hechos son como son, o sea, pasar de 1815 a que toda Venezuela estuviera en manos realistas, a que en 1820, cuando Moillo volvió a España, a los realistas solo les quedaba el centro norte y parte del occidente de Venezuela, entonces hay que reconocer que el territorio sí se perdió, o sea, que no lo había perdido Bueno, él personalmente. eso es debatible, Efraín, porque las ciudades de gran importancia y son las del Bueno, sur. Emilio, o sea, sí, la Y la ciudad plaza de Cumaná, y la plaza de Cumaná, que es la más importante del Oriente, seguía en manos realistas también. sí, pero estarás conmigo en que en 1815 en Venezuela lo único que quedaba de los independentistas es una pequeña guerrilla Sí. en los llanos y que todo el territorio estaba en manos realistas y que en 1820 cuando Moillo vuelve a España, los realistas solo tenían el control del centro norte y el occidente de Y, Venezuela. sí, Eso es Maracaibo, Coro. indiscutible. Bueno, sí, pero claro, es donde estaban las ciudades, pero la mayor parte del territorio estaba en manos independentistas, ¿no? O sea, no es, o Sí, sea, claro, es la región de Guayana es más de la mitad del país, pero es una región y que el está oriente, casi inhabitada. y casi todo el oriente, y gran Sí, parte de los Cumaná, que llanos, es la ciudad más importante, estaba en manos y realistas. Pero los bueno, Andes es como te venezolanos, digo, o sea, es debatible, es debatible. bueno, sea, yo no es porque yo quiera aquí estar, ¿cómo te digo yo? No es por entrar en un debate donde yo te voy a estar atacando a Moillo, que yo sé que es como un poco un ídolo tuyo también, pero sino que las cosas son como son, ¿no? O sea, a lo mejor él No, bueno, personalmente no. lo que señala Ángel Lombardi y que también lo ha citado Luis del Pin, perdón, Elías del Pino Iturrieta, es que las batallas que comandó Morillo nunca las perdió. No está diciendo que la guerra la haya ganado Morillo, ojo. Exacto. Bueno, y bueno, y en cuanto a las que sea del medio, claro, es que lo que pasa ahí es que caemos en lo que ocurría bueno, lo que ocurre en muchas guerras, o en casi todas las guerras, pero que ocurría más particularmente en aquella guerra donde además por la época y la información que se podía tener en aquellos tiempos, que no es como ahora que hay acceso, tenemos internet, televisión y todo eso. Claro, lo que pasa es que cada bando contaba las cosas a su manera, ¿no? Entonces, y cada uno, lo sabemos bien, que en sus partes y en sus informes, cada uno pintaba la realidad a su manera, ¿no? Entonces minimizaba sus derrotas y magnificaba sus victorias, y cuando había así combate, donde había la oportunidad de dar una versión alternativa, la daba, ¿no? Entonces eso es normal, que Bolívar dijera una cosa, que Moillo dijera la contraria, y entonces, si me pregunta a mí mi opinión, yo creo que la verdad está en el medio, ¿no? Yo creo, por una parte, yo sí creo que Páez muy probablemente sufrió muchas más bajas de las que ellos reconocieron, ¿no? Que posiblemente no haya ido como dice la versión más romántica o oficial, con apenas 150 y pico de hombres, sino que a lo mejor llevó muchos más hombres y sufrió muchas más pérdidas de las que reconocieron, ¿no? O sea, que no fueron dos muertos, sino muchísimos más, ¿no? Que la batalla estuvo mucho más disputada y que no fue una victoria tan contundente, pero sí, pero también, y del otro lado, sí, yo sí creo al final
que posible, sí que pudo ser una victoria independentista, pero no una victoria, ¿cómo te digo yo? Una victoria aplastante, sino una victoria a lo mejor por los pelos, ¿no? Te digo por qué, porque si hubiera sido una victoria realista y sobre todo, como dice, creo que la última fuente que tú citaste, si hubiera sido una victoria realista casi que aplastante, entonces el objetivo de la campaña se hubiera cumplido, los insurgentes hubieran sido destruidos en los llanos de Apure, la región entera hubiera sido pacificada y entonces los realistas hubieran estado a las puertas de Guayana, ¿no? Y después hubieran dado el paso hacia Guayana. Entonces no se entiende entonces por qué se hubieran regresado al Bueno, centro del país. Morillo dice que regresa por lo de la estación de lluvias, ¿no? Por eso es que no sigue persiguiendo a los insurgentes de la región de los llanos. Es lo que dice él en sus memorias y en los informes. Bueno, sí. Yo, bueno, no, sinceramente no te sabría dar un dictamen definitivo, porque es que realmente tendríamos que haber estado ahí, o haberlo presenciado o haber consultado, o si tuviéramos testigos neutrales que no fueran de ninguno de los dos bandos, ¿no? Pero te digo mi opinión, yo creo que a lo mejor fue una victoria, fue una batalla mucho más disputada de lo que se reconoce y yo creo que probablemente a lo mejor el resultado estuvo más cerca de ser como el resultado del combate previo de la Gamarra, que fue un resultado indeciso. A lo mejor esto también fue un poco un resultado más indeciso, pero a la cuenta final, sí me inclino un poco más por creer que pudo, siendo honesto, que pudo ser una victoria independentista, pero no una victoria tan aplastante como se ha magnificado en la historia, ¿no? Porque, no sé, o sea, una victoria realista como tal, me produce cierto escepticismo, ¿no? Es mi opinión personal, ¿no? O sea, que haya sido una victoria realista, no lo creo. Una victoria independentista sí pudo ser, pero no tan contundente como han querido hacer ver en la historiografía, porque además es lo que yo te decía, que hay que guardar también las dimensiones de la batalla, ¿no? Que no fue una batalla como la segunda batalla de la Puerta o las batallas de Carabobo, eso, sino que fue una batalla donde hubo comprometido menos cantidad de personal, ¿no? Entonces no fue una victoria, no fue una batalla tan grande como otras de de la independencia, ¿no? También hay factores que considerar, como por ejemplo eso del tema de lo que menciona Páez, el tema de los carabineros, es coherente con la lógica, ¿no? Por el sentido de que los carabineros tenían ciertamente ese método de lucha, que era que ellos agarraban, detenían los caballos, se bajaban para disparar, ¿no? Por algo eran carabineros, ¿no? Que utilizaban la carabina, entonces ese método de lucha de detener los caballos, bajarse a disparar, y entonces eso es coherente con el hecho de que se hubiera aprovechado ese movimiento para que Rondón los atacara y los arrollara, ¿no? Y que eso contribuyera después al movimiento general de Páez de atacar y provocar el desorden en la caballería realista, ¿no? Por esa parte tiene una lógica, una coherencia con el tema de cómo luchaban los carabineros, ¿no? En las unidades de carabineros, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que es una batalla que ha sido muy mitificada, muy romantizada, pero que tampoco es que tuvo un efecto tan decisivo en en la guerra, ¿no? Sea de una manera o de otra, porque al final de cuentas, como digo, esa campaña de Apure terminó. Moillo, sea por lo que sea, se repliega, sale del territorio y los independentistas siguen teniendo esa base ahí en el Apure que les sirvió sirviendo para operaciones contra en la zona realista, ¿no? Sí, bueno, yo no me atrevo a decir quién ganó la batalla porque como hemos visto, fuentes señalan y son totalmente inverosímiles, ¿no? O sea, no se ponen de acuerdo ni en cifras ni en nada, pero de algo que sí estoy seguro es que la cifra de muertos que maneja la historiografía oficial de dos muertos es una total exageración. No creo que hayan tenido solamente dos bajas y cuatro heridos, ¿no? Ni tampoco hayan sido tan pocos
jinetes de 150 contra casi 1000, ¿no? Como lo describe la historiografía oficial. Quizás haya sido algo más parejo, algo mucho más peleado, ¿no? Sí, sí, Pero no me atrevo a decir quién fue el victorioso, el ganador de la contienda, ¿no? sí, Y como es que lo digo, que pasa, tampoco fue una batalla decisiva para la guerra continuó. eh, Parte de los llanos siguió en manos realistas. El Apure, el Alto Apure, pues estaban las guerrillas insurgentes que apoyaban al ejército republicano que estaba en Guayana y también lo que venía de la Nueva Granada, ¿no? Ya a partir de sí, bueno, porque 1810. claro, ese año después lo que ocurrió fue la campaña, que esa sí que fue muy importante, que fue la campaña de Bolívar de la llamada campaña libertadora de la Nueva Granada, donde ahí se hizo, conquistó y se hizo con el control de la mayor parte de Nueva Granada, ¿no? Donde, bueno, que ahí las fuerzas realistas de la Nueva Granada, eso sí, no estaban bajo el mando de Moillo, ¿no? Sino que estaban bajo el mando del virrey, ¿no? Del virrey de La Serna, ¿no? Del Sí, virrey sí, del virrey de la Nueva Granada. Entonces, ahí sí que Moillo no tuvo vela en ese entierro, no tuvo, pero que bueno, que la campaña de Nueva Granada con la que Bolívar ya conquista la mayor parte de Nueva Granada y le permite unificarla con el territorio de Venezuela que controlaba para fundar la República de Colombia, ¿no? La que ahora llamamos la Gran Colombia y que tiene lugar ese año, ¿no? Entonces, claro, ya después, lo que sí es verdad es que después de la campaña de Apure en sí, bueno, Venezuela, no, después viene lo del tratado de paz, ¿no? Que entre las fuerzas insurgentes, ¿no? El tratado de regularización de la guerra en 1820, que el gobierno de España pasa a ser los liberales y obligan a los jefes realistas, a Pablo Morillo, a negociar una paz con los insurgentes. Se firma este tratado de paz y regularización de la guerra. Se dice que Bolívar lo acepta para ganar tiempo y después invade Maracaibo y toma control de Maracaibo ya una vez rota la paz y ya Morillo en tierras peninsulares, ¿no? Pero bueno, esto ya es otra historia. sí, pero es lo que te iba a decir, que después de esta batalla que finaliza finaliza la campaña de Apue, después de esta campaña de Apue no hubo ninguna otra campaña importante en Venezuela, al menos en el territorio de Venezuela, hasta la campaña de Carabobo en 1821, ¿no? Y entonces, claro, y es lo que tú dices, que al año siguiente, en 1820 se firma el Tratado de Armisticio, pero que eso significa que cuando se firma el Tratado de Armisticio, entre las cláusulas se estipula que cada uno conservaría el respectivo territorio que controlaba para la fecha, ¿no? Lo cual quiere decir que ese territorio ya estaba en esa situación cuando concluye esta campaña de Apure, ¿no? O sea, que las fronteras no vayan entre el territorio controlado por los independentistas y el territorio controlado por los realistas, no varió mucho los límites después de esta campaña hasta que y por eso se llega al Tratado de Armisticio en esa situación, ¿no? Con las fronteras que se fijaron con la zona realista formada por el centro norte y el occidente y parte de los llanos y el resto en manos de los independentistas, ¿no? Pero que no hubo campañas importantes hasta Carabobo después de esta de Apure, ¿no? O sea que básicamente es lo que decimos, que la campaña del centro, Bolívar no alcanzó sus objetivos. Moillo, sea por lo que sea, tampoco es que logró los suyos con la campaña de Apure, porque si no hubiera recuperado todos los llanos de Apure y hubiera destruido a la base independentista ahí, y entonces se conservó como el status quo de el frente estabilizado, ¿no? Se conservó el frente estabilizado entre los dos bandos hasta llegar al tratado de armisticio, y bueno, y después cuando se rompe el tratado de armisticio ya viene la campaña de Carabobo. Aunque algo muy importante, Efraín, de esta campaña de la Apure, es que las fuerzas insurgentes son fuerzas guerrilleras, ¿no? Que asaltan
pueblos, no es una fuerza de un ejército, digamos, estable. Es más que todo una fuerza guerrillera. Ya el ejército de Nueva Granada sí es un ejército estable y No, el que está pero, en no, Guayana también. pero Páez sí, bueno, pero Páez no era que era un gran ejército, pero Páez sí tenía alrededor de 2.000 infantes y de infantería y tenía alrededor de 2.000 Sí, también de sí, pero caballería. O sea, yo hablo de las tácticas que utiliza son de las guerrillas. bueno, Cuando asalta a San Fernando de Apuro es así, es prácticamente como una guerrilla. Las flecheras, en la batalla de las flecheras también. O sea, las tácticas que utiliza ahí no es de ir con un ejército a campo abierto a atacar, ¿no? Y es más de huir, como en esta batalla de las queseras del medio, y después volver caras, ¿no? Es más que todo estas tácticas que utilizan aquí, unas tácticas de guerrilla, guerrillero. Hay sí, que es que, decirlo bueno, es así. que las unidades más regulares del ejército independentista, las más numerosas, estaban en Guayana y en el oriente del país también. Entonces, estaban las tropas, los contingentes regulares más grandes, ¿no? Del ejército de Bolívar, ¿no? Pero, bueno, y Bolívar acude desde Guayana a respaldar a Páez antes de esta batalla, ¿no? Pero bueno, lo que decimos en conclusión, que la táctica famosa de Páez, eso sí no se puede discutir, ¿no? Que se produjo el hecho de que él se dio la vuelta y contraatacó y le cayó por sorpresa a la caballería realista, eso al parecer hay un consenso que eso sí se produjo, ¿no? Ahora, las dimensiones, las bajas y todo eso, eso ya es harina de otro costal, ¿no? Eso ahí ya es debatible, discutible como las cifras de baja, ¿no? Porque también es lo que tenía aquel conflicto, ¿no? Que tampoco era que se llevaban unos registros muy, que uno puede decir, muy fiables de las cantidades de bajas en todos los combates, ¿no? Por eso es que hay esos bailes de cifras que cuando tú te pones a ver cualquier batalla de la independencia, hay grandes diferencias en cuanto a las cifras de baja, ¿no? Entonces, desde según la fuente que tú cites, hay como cuatro o cinco fuentes distintas en cada batalla y cada una aporta un parte distinto. Sí, bueno, de lo que podemos estar seguros es que no fue el canto de de los 300 de Homero, ¿no? Como quieren venderlo en la historiografía oficial, sino algo más realista y más parejo. Pero bueno, ya estamos llegando al final de este podcast, Efraín. De verdad que ha sido un gustazo compartir contigo siempre, intercambiar ideas y analizar la historia hispánica de Venezuela y sobre todo de la guerra de independencia o secesionista, como queramos llamarla. Así que bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, como siempre ha sido un placer estar aquí con todos ustedes y bueno, y nada más, no queda más que hacer un llamado a que sigan viendo todos los podcasts de Venezuela Provincial, que siempre tiene temas muy interesantes y invitados de muy solventes que siempre vienen a dar la mejor información y siempre procurando llegar a a la verdad lo más objetiva posible. Sí, bueno, muchísimas gracias por tus palabras, Efraín. Recordarles a la gente que si les gustó este vídeo, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. Nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestras redes sociales, como lo son en Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Ahí Efraín de vez en cuando también publica sus Ujú. artículos, aunque tiene un tiempito que no lo hace, pero bueno, él sabe que cuando quiera puede hacerlo por ahí, Claro. por nuestras páginas de Instagram y de Facebook. También recordarles que si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, Efraín, pues lo que puede costar una lata de refresco en un supermercado, pues ya nos están ayudando mucho en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Lomel Sam, Domingo González, Miguel Curvelo, Jan Rosales y los miembros de nuestro canal de YouTube, África del Valle y Antonio Merakian, que esa es otra forma también de apoyarnos, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Ahí también pueden hacer a cualquier donación
al canal de Venezuela Provincial. Así que bueno, Efraín, esto ha sido todo por el día de hoy. Te mando un fuerte abrazo hasta la bella isla. No, no, oye, bueno, hasta Extremadura, ya estamos más cerca ahora. Ok. Sí, hasta Extremadura. Bueno, y yo a Madrid, ¿dónde estás tú? Seguro. Bueno, Efraín, chao, chao, adiós.